El diseño universal para el aprendizaje DUA representa un paradigma educativo transformador que responde a una realidad innegable. Cada estudiante posee un perfil único de aprendizaje. En la Universidad Tecnológica del Centro, UNITEC, y en todo el sistema educativo venezolano, este enfoque está revolucionando la manera en que concebimos la enseñanza y el aprendizaje. El DUA no es simplemente una metodología más, sino un compromiso profundo con la equidad educativa y el derecho fundamental de todo estudiante a acceder al conocimiento. El DUA constituye un marco educativo riguroso fundamentado en investigaciones neurocientíficas y pedagógicas contemporáneas. Su premisa fundamental radica en que las barreras educativas no se encuentran inherentes en las capacidades de los estudiantes, sino en diseños curriculares rígidos que no contemplan la diversidad humana. El DUA entonces define que la diversidad es la norma, no la excepción, en cualquier grupo de estudiantes. Los sistemas educativos deben adaptarse a los estudiantes y no al revés. El aprendizaje ocurre cuando se eliminan barreras innecesarias del entorno educativo. Según Katz 2018, pioneros en el desarrollo del DUA, este enfoque promueve entornos de aprendizaje donde todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, contextos o estilos de aprendizaje, pueden acceder, participar y progresar significativamente en su formación académica. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto de manera práctica en la UNITEC? Esto podría traducirse en un curso, por ejemplo, de ingeniería, donde el mismo contenido sobre circuitos eléctricos se presenta simultáneamente mediante simulaciones interactivas, diagramas visuales y explicaciones textuales detalladas, permitiendo que cada estudiante acceda a la información a través de su canal preferente. Veamos ahora los tres principios fundamentales del DUA. Proporcionar múltiples formas de compromiso. El porqué del aprendizaje. Este principio aborda la dimensión afectiva del aprendizaje, reconociendo que los estudiantes difieren significativamente en lo que les motiva y compromete. Por ejemplo, estrategias avanzadas que pudiéramos aplicar para este primer principio, la autonomía progresiva, permitir que los estudiantes asuman gradualmente mayor control sobre sus objetivos de aprendizaje. En segundo lugar, relevancia contextualizada, es decir, vincular el contenido académico con problemáticas reales de Venezuela y Latinoamérica. Comunidades de aprendizaje. También se podrían crear espacios donde los estudiantes con diversos intereses puedan colaborar en proyectos significativos. Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, en un curso de economía en UNITEC, donde los estudiantes podrían elegir entre analizar modelos económicos aplicados a la industria petrolera venezolana, desarrollar propuestas para microempresas locales o investigar economías alternativas emergentes dependiendo de sus intereses profesionales. El segundo principio, proporcionar múltiples formas de representación. El qué del aprendizaje. Este principio reconoce la diversidad de cómo los estudiantes perciben y comprenden la información presentada. ¿Qué estrategias podemos aplicar acá? Representaciones multimodales sincronizadas, es decir, presentar información simultáneamente en diferentes formatos
complementarios, personalización adaptativa, sistemas que ajustan automáticamente la presentación según la preferencia del estudiante, y realizar un andamiaje cognitivo, es decir, estructurar la información con niveles progresivos de complejidad. Un ejemplo concreto podría ser una plataforma digital para estudiantes de Unitec que presente conceptos de programación mediante código comentado, diagrama de flujo interactivo, video explicativo con subtítulos y simulación manipulable, permitiendo al estudiante alternar entre representaciones según sus necesidades. En el tercer principio de la DUA tenemos proporcionar múltiples formas de acción y expresión, es decir, el cómo del aprendizaje. Este principio aborda las diferentes maneras en que los estudiantes pueden demostrar lo que saben y navegar por su entorno de aprendizaje. Estrategias avanzadas que podríamos aplicar: expresión multimodal, por ejemplo, permitir que los estudiantes demuestren competencias mediante diversos formatos, es decir, formatos que nosotros preparemos, bien sea visual, escrito, videos. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de los diferentes formatos. Es decir, no solamente un solo tipo de formato. Podemos evaluar a los estudiantes de manera oral, de manera escrita, a través de videos, a través de trabajos manuales. Es decir, buscar otras estrategias que le permitan a los estudiantes eh, evaluar su competencia y ver más su potencialidad que su limitación. Podemos realizar también un andamiaje educativo, ejecutivo, como proporcionar herramientas para la planificación, organización y el monitoreo del aprendizaje. Aquí podríamos hacer también una retroalimentación formativa, es decir, siempre ofrecer un feedback procesable en múltiples formatos. Es decir, que cuando expliquemos algo se lo hagamos de diferentes formas, cosa de que el estudiante que no lo percibe de una manera lo pueda percibir por otra vía. Un ejemplo concreto pudiera ser en un curso de literatura o de comunicación en Unitec. Los estudiantes podrían demostrar su comprensión de cualquier obra literaria creando un ensayo tradicional, un podcast analítico, una representación visual o una adaptación creativa digital, mientras reciben orientación estructurada según el medio elegido. Es decir, de acuerdo a la carrera, nosotros siempre vamos a buscar diferentes estrategias que permitan al estudiante eh, poder realizar su evaluación bajo un formato que le sea viable, de acuerdo a su necesidad o a su condición. Aspectos transversales del DUA. El DUA también enfatiza dimensiones complementarias que fortalecen el aprendizaje. El interés, el esfuerzo y la persistencia ayudan a cultivar la motivación intrínseca y la resiliencia académica. Por supuesto, la percepción, el lenguaje y la comprensión va a desarrollar múltiples vías para procesar la información. La interacción física, la expresión y la comunicación garantizan la accesibilidad en la interacción con materiales y personas. Es importante que hagamos una conexión física con nuestros estudiantes y podamos interactuar con ellos. En los casos de las materias que son virtuales, siempre hay una vía de conexión. Por ejemplo, que no estén las cámaras apagadas, que podamos hacer contacto visual con el estudiante para ver sus expresiones, para poder ver cómo se siente, eh, eh, escuchar su voz, todo este tipo de elementos que nos pueden dar indicio de que el estudiante se siente realmente comprometido con nuestra unidad curricular. Por supuesto, las funciones ejecutivas van a ayudar a fortalecer habilidades de planificación, organización y autorregulación. Y con respecto a la autorregulación, es importantísimo que aprendemos a gestionar, a autogestionar y autorregular nuestras propias emociones. Un docente que
no sabe gestionar sus propias emociones, por supuesto va a llegar al aula desmotivado, si está triste o si está con una ira por alguna situación, el estudiante lo va a percibir. Y es importante entonces que con respecto a la autorregulación, en que nosotros como docentes aprendamos y también le enseñamos a nuestros estudiantes a autogestionar y a autorregular sus propias emociones para que pueda sentirse motivado dentro de la clase. Ahora bien, implementación del DUA en el contexto universitario, en este caso en la UNITEC. ¿Qué podríamos hacer? En el entorno universitario, el DUA se materializa desde 5 estrategias que van totalmente interconectadas. La primera, el diseño curricular debe ser flexible. Eso implica que a la hora de la implementación debe haber currículos modulares que permitan múltiples trayectorias de aprendizaje. Incorporación de competencias transversales junto a conocimientos disciplinares. Y por supuesto la co-creación curricular con participación de diversos estudiantes. Es importante que los estudiantes se involucren de alguna manera en la co-creación de este currículo, ¿no? Ejemplos en la UNITEC, un programa de ingeniería que ofrezca un núcleo común de competencias fundamentales, complementando con módulos especializados de los estudiantes que puedan personalizar según sus intereses profesionales, incluyendo opciones de aplicación de práctica o investigación teórica. Voy a dar un ejemplo acá, ya que la clase es grabada, que en la clase del encuentro virtual del día de ayer, una de las participantes, recuerdo que fue la profesora Carmen, si no me equivoco, hablaba de un caso en particular de su universidad, en donde había un estudiante ciego que veía, era estudiante de comunicación. Con respecto a esto, aquí cabe, profe Carmen, lo que es el diseño curricular flexible, en donde nosotros podamos tener, co-crear ciertas unidades curriculares que le permitan a estos estudiantes integrarse. Entonces, en este programa, por ejemplo, de comunicación en esta universidad, pudiéramos incorporar un módulo o un, que no sea fotografía o quizás que tenga que ver con la fotografía, pero desde la óptica de la percepción de otros sentidos. Porque recordemos que un ciego, a pesar de que no puede ver, puede percibir desde otro ángulo. Entonces sería interesante cómo la Escuela de Comunicación Social puede ayudar a los estudiantes ciegos a que puedan percibir el aprendizaje, el paisaje o a realizar fotografía a pesar de ser ciego. Sería interesante trabajar sobre ello. Yo siempre he dicho que nada en la vida es imposible y que hay muchas maneras de lograr las cosas y podríamos eh, en, hacer un ejercicio de qué podríamos lograr con esto y esto sería interesante y muy novedoso. Yo creo que en la medida que nosotros con expertos, con ayudas de expertos, con personas profesionales que sean expertos en la materia, pudiéramos lograr ayudar a este estudiante a lograr su sueño, porque no podemos convertirnos en castradores de sueños, tenemos que convertirnos en hacedores de sueños, no en castradores de sueños. Este es el mensaje que le quiero dar con respecto a esta primera estrategia. Los materiales accesibles, por supuesto, debe existir dentro de la universidad una biblioteca digital con opciones de adaptación automática, textos a voz, ajustes de contraste, todo esto que le permita a los estudiantes con condición poder acceder a esta biblioteca. Materiales interactivos que respondan de diferentes preferencias de aprendizaje. Es decir, así como estoy haciendo yo, que estoy grabando esta clase, a pesar de que ayer fue la clase en donde nos conectamos,
yo estoy buscando otra vía para que aquellos estudiantes que no lograron conectarse, bien sea por cualquiera de las razones, puedan tener la información. Entonces, de esta misma manera trabajamos con nuestros docentes. Yo particularmente le preparo videos a mis estudiantes, les mando material complementario, les hago guías, les preparo juegos, lo que es material complementario, películas, cantidades de, de estrategias que complementen el contenido que se dio en clase, porque de repente entendió la clase con una película y no entendió el material o la explicación del docente, pero cuando vio la película y después leyó el material, entendió muchísimo mejor. Entonces, esas son las estrategias que tenemos que buscar. Tenemos que buscar estrategias que sean más viables, en este caso materiales accesibles, en, que le faciliten el aprendizaje al estudiante. Por ejemplo, una plataforma educativa que puede tener la UNITEC que le permita a los estudiantes elegir entre versiones textuales, auditivas o visuales de ese mismo contenido. Es decir, el estudiante va a seleccionar si prefiere leer el libro, si prefiere escuchar el audio o si prefiere simplemente ver un video. Eso son opciones que le van a permitir a los estudiantes que tienen condición seleccionar el formato que les sea más viable. Por supuesto, ustedes dirán, wow, profe, pero vamos a tener más trabajo. Pues sí, es un reto y esta es la labor de todo docente. Lamentablemente, para algunos quizás no les agrade mucho, pero este es el gran reto que tenemos como docentes. Trabajamos demasiado y bueno, ya ustedes saben que no es mucho lo que nos pagan, pero es nuestro trabajo y lo hacemos con amor. Entonces, esto es lo más sensato. Yo, yo hoy les diría que esto no es tan alejado, porque ahorita hay plataformas que nos ayudan a hacer videos, que ustedes le dan el contenido y les diseña el video en segundos, por ejemplo, en video. Entonces ustedes pudieran preparar su clase. Hay también plataformas de IA, hay aplicaciones de IA que te convierten el texto en audio y así sucesivamente. Entonces, si tenemos estas herramientas tecnológicas, pudiéramos entonces desarrollar todo nuestro contenido y llevarlo en forma de audio. Entonces, eso es la idea, ¿no? Que nosotros presentemos nuestro formato a los estudiantes y se los proporcionemos. Y esto no, van a ver que los cambios, los resultados van a ser muchísimo mejor. Una evaluación que sea diversificada. ¿Por qué? Porque esto va a permitir a los estudiantes que cuenten con menús de evaluación donde los estudiantes puedan elegir, como les dije, diferentes métodos para demostrar su competencia. Una evaluación continua con retroalimentación multimodal. Siempre tenemos que trabajar la parte multimodal. Oportunidades para la autoevaluación y la reflexión también. Es importante que el estudiante también tenga la capacidad de él poder autoevaluarse y reflexionar sobre su propio aprendizaje. Ejemplos en Unitec, un sistema de evaluación por competencia donde los estudiantes puedan demostrar su dominio en principios económicos mediante un análisis escrito, visualizaciones de datos, videos explicativos o proyectos aplicados, recibiendo la retroalimentación específica para cada formato. Tecnología inclusiva. En la tecnología inclusiva podemos contar con plataformas educativas con características de accesibilidad integrada, herramientas de apoyo cognitivo, tecnologías asistivas específicas para estudiantes con discapacidades. Entonces podrían ustedes implementar sistemas como lectores de pantalla para estudiantes con discapacidad visual, software de reconocimiento de voz para quienes tienen limitaciones motoras, organizadores digitales para estudiantes con dificultades ejecutivas, disponibles en todos los laboratorios informáticos de la universidad. Una universidad como la Unitec, que es tecnológica, pudiera entonces ir pensando en que los trabajos para obtener su grado en tecnología pudieran ir desarrollando este tipo de materiales para aquellos estudiantes con condición. Sería interesante que la universidad
empiece a desarrollar lo que es una tecnología inclusiva. Tenemos entonces, no por último ni más importante, diría que el principal, la formación docente. Esto es un ejemplo claro de lo que estamos recibiendo ahora. Están ustedes recibiendo una formación a través de un taller que no es ni siquiera eh, amplio en todo su como debe ser, porque en un taller no podemos aprender un tema tan complejo, pero por lo menos le abre las puertas y le coloca un abanico de oportunidades en donde ustedes puedan comprender mejor la situación y puedan ahora cambiar y transformar su proceso de enseñanza. Entonces, las comunidades donde ustedes puedan compartir de ahora en adelante, eh, elaborar comunidades de formación en donde ustedes estén en constante compartir lo que llamamos nosotros consejos docentes, en donde nos reunamos como docentes para intercambiar ideas de casos de estudiantes, así como presentaban ayer el profesor Ali, la profesora Carmen, la profesora Dalimar, que estas experiencias vividas en el aula por otros profesores, el caso del profesor Freddy, no sé si alguien más dijo algún caso, pero realmente estos casos son los que realmente nos llevan a la comprensión y al entendimiento de los estudiantes con condición. Es la experiencia la que nos hace ser mejores profesores. Las universidades solamente nos dan bases, conocimientos, pero es enseñando que se aprende, es enseñando a otro, interactuando con el otro, es que realmente se aprende a ser profesor. Por eso que este programa continuo que está llevando la UNITEC en estos talleres, donde precisamente hagamos más énfasis en los estudiantes con condición y en donde implementemos el DUA como enfoque pedagógico, es lo ideal. Y de verdad que aplaudo la iniciativa de la Universidad Tecnológica del Centro, porque está dando un paso adelante a lo que realmente es una necesidad en el siglo XXI. Con respecto al marco legal del DUA en Venezuela, sabemos que contamos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la educación como un derecho humano fundamental y un deber social inaliable, garantizando el acceso sin discriminación. Eso está contemplado en nuestra Constitución. Tenemos la Ley Orgánica de Educación, establecida en el 2009, que promueve una educación integral permanente, continua y de calidad para todos, enfatizando la inclusión y la atención a la diversidad. En el Plan de la Patria del 2013 al 2025 contempla la transformación del sistema educativo para garantizar la inclusión y calidad con especial atención a poblaciones históricamente excluidas. Tenemos la ley para las personas con discapacidad del año 2007 que establece obligaciones específicas para las instituciones educativas en cuanto a la accesibilidad física y pedagógica. Es importante que esta ley nos obliga como docentes a buscar las maneras de que nuestros estudiantes tengan acceso a la universidad, a la educación. Entonces, es importante que reflexionemos sobre esto. Tenemos entonces la Ley para la Atención Integral de Personas con trastornos del espectro autista. Esta es que va incorporando disposiciones específicas para que se hagan las adaptaciones educativas a esta población. Es decir, que estamos obligados como docentes a hacer las adaptaciones y las adecuaciones para estos estudiantes en todos los niveles educativos. Por ejemplo, en la UNITEC deberíamos entonces tener responsabilidad legal para garantizar esta accesibilidad en nuestras instalaciones, y si no tenemos rampas debemos empezar a construirlas. Señalizaciones, baños adaptados, es decir, hacer todo lo que tiene que ver en cuanto a la estructura física. Luego vamos a la accesibilidad pedagógica y sería entonces implementando los principios del DUA en todos los programas académicos. Es decir, todas las planificaciones
deben desarrollarse bajo los principios del DUA. Ya entonces, para ir culminando, tenemos los beneficios y los transformadores del DUA. El implementar el DUA nos reduce la deserción estudiantil, pues esto va a eliminar barreras que son innecesarias, que fuerzan a muchos estudiantes a abandonar sus estudios si encuentran, además de sus limitaciones, también barreras dentro de la institución. Por supuesto, va a mejorar notablemente el rendimiento académico de los estudiantes porque vamos a contar con profesores flexibles que permiten y optimizan su proceso de aprendizaje. Por supuesto, también va a desarrollarse competencias digitales avanzadas, pues la tecnología va a ser totalmente inclusiva. Va a preparar todo lo necesario para que los estudiantes puedan tener las competencias que exige este nuevo siglo. Preparación para entornos laborales, por supuesto, todos los egresados de la UNITEC van a ser graduados que desarrollan una mayor adaptabilidad y sensibilidad hacia la diversidad, porque no solo vamos a formar estudiantes profesionales, sino también mejores personas. ¿Por qué? Porque tenemos una universidad que sí se aboca a la cultura inclusiva. La cultura DUA, por supuesto, entonces cataliza la transformación educativa continua permitiendo una innovación pedagógica institucional. Entonces, muchas instituciones internacionales que han implementado el DUA, según estudios que se han realizado, manifiestan que hasta un 30% de sus estudiantes se ha reducido la tasa en cuanto a la deserción. Entonces, sí es viable que lo apliquemos en nuestra universidad. Que si hay desafíos, sí los hay muchos desafíos que debemos de presentar. Por ejemplo, los recursos que son limitados, la resistencia al cambio y, por supuesto, las coordinaciones interdepartamental. Es decir, estas coordinaciones me refiero a estos tipos de departamentos que de repente el departamento de ingeniería quiere empezar a hacer el cambio, pero de repente no hay una conexión con el otro departamento, y aquí es importante que los diferentes departamentos estén hablando el mismo lenguaje. Entonces, en una interconexión de cada departamento académico, en donde de cada una de las facultades o carreras que se dan dentro de la UNITEC sean coordinados de manera interconectada. Y por supuesto, disminuir al 100% la resistencia al cambio. Porque si vamos a ser profesores UNITEC, tenemos que ser profesores dispuestos a cambiar, a transformar la educación y a estar dispuestos a aceptar al otro sin discriminación. Desafíos tecnológicos, por supuesto, la energía eléctrica, la conectividad, todos los problemas que tenemos, pero que para nuestro favor el venezolano siempre resuelve. Entonces, nosotros como institución, bueno, yo de hecho puedo decir que cuando estuve con ustedes de manera presencial, se fue la energía eléctrica y enseguida se encendió la planta. Quiere decir que por lo menos la universidad cuenta con una planta eléctrica y por lo menos serán por pocos minutos que estaremos desconectados, pero que la universidad ha buscado las maneras de ir resolviendo. Y eso es importante, porque tenemos que ir adaptándonos al país que tenemos, a la realidad que tenemos y, por supuesto, buscar más soluciones que poner obstáculos. Creo que en la medida que busquemos más las potencialidades de nuestra universidad, que debe tener muchísimas, buscar cuáles potencialidades, con qué potencialidades cuenta nuestra universidad para poder enaltecer y que prevalezca la potencialidad y no la limitación. Aquí vamos a encontrar desafíos pedagógicos, por supuesto que sí, evaluaciones de docentes que están arraigados a lo tradicional, que si no hacen un examen piensan que no hay otra manera de evaluar al estudiante, que es totalmente erróneo, que es totalmente falso,
porque hay otras maneras de evaluar al estudiante que no sean estrictamente un examen. Falta de modelos locales, por supuesto que sí. No, esto es algo muy novedoso. En Venezuela hay poca, yo creo que ninguna universidad se ha ocupado en esto, desde por lo menos que yo no tenga conocimiento sobre ello, eh, pero veo que la UNITEC por lo menos ha tenido mucha ocupación en eso, le ha preocupado siempre este tema y por lo menos eso yo lo aplaudo. Por lo menos buscar ustedes si hay alguna universidad en la zona que lo esté aplicando. Puede ser que podamos investigar qué están haciendo, empecemos a investigar y podamos ver si otras universidades lo están realizando. Regularmente, por lo menos yo donde trabajo en la universidad, nosotros no tenemos un modelo como tal, sino que sí estamos ya ganados pues a realizar las adaptaciones curriculares a los estudiantes, pero lo hacemos de manera eh, individual, de acuerdo a las circunstancias, pero no se ha implementado un modelo como tal. Pero es bueno que este modelo empecemos a hacerlo a partir de esta formación que están recibiendo. Conclusión, hacia una UNITEC universalmente accesible. El diseño universal para el aprendizaje no representa un destino final, sino un horizonte orientador para la transformación continua de UNITEC. Al adoptar este enfoque, la institución no solo cumple con imperativos legales y éticos, sino que potencia la excelencia académica al permitir que cada estudiante alcance su máximo potencial. La verdadera inclusión educativa va más allá del permitir acceso físico, implica garantizar que cada estudiante encuentre un entorno donde sus características particulares sean reconocidas como valiosas, donde la diversidad sea celebrada como fuente de riqueza colectiva. El llamado para la UNITEC es claro: avanzar hacia un modelo educativo donde cada estudiante encuentre múltiples caminos para comprometerse, aprender y expresarse. Solo así se materializará plenamente la promesa de una educación superior de calidad para todos.